Bienvenidas, bienvenidos. Aquí tenemos una invitada súper especial el día de hoy. Aquí en nuestra sección Co-creando con la red de la vida, desde el planeta interno. Entonces, bueno, hubo un congreso súper interesante, internacional, transpersonal, y conocí a Marianne Ríos, que es una súper ecopsicóloga que ha jugado un papel súper importante como parte de América Latina y de Hispanoamérica, porque la ecopsicología fluyó al inicio más en Estados Unidos. Bienvenida, Marian. Muchas Marian gracias, tiene un Gisela. montón de títulos. ¿Perdón? Ah, sí, no importa. No, muchas gracias por la invitación, por estar aquí en Planeta Interno y contigo como colega de ecopsicología y de esto de la conciencia de ser naturaleza. Gracias, Gisela, por todo. Sí, muy bienvenida, Marian, porque además yo creo que estamos en tiempos en que hay que reconectar más, ¿no? Con la red de la vida. Somos parte. Es el tiempo necesario. Lo olvidamos, pero seguimos siendo y seguiremos siendo. Mm. De acuerdo. Yo quería empezar, si te parece, em, que compartieras cómo así inició o sea, cuáles fueron los eventos inspiradores para el nacimiento de la ecopsicología, que es un poco la articulación entre la ecología y la parte del ser humano, ¿no? O sea, cómo se hace ese link. Si Sí. puedes, primero a nivel mundial y luego a nivel latinoamericano, para informar un poco más a nuestra bella gente. Sí, gracias Gisela por la pregunta. Bueno, lo primero es que exactamente la ecopsicología es un nuevo campo eh, que obviamente nosotros decimos que es una psicología nueva, vieja, porque nos basamos también en principios y en formas de vida muy ancestrales. Y como desde la parte académica, desde la parte paradigmática, ecopsicología, ese nombre tal cual, nace en Estados Unidos, nace precisamente en Berkeley, con un libro en 1992 de Teodoro Roszak, que le da este libro, este nombre a su libro y también se llama La voz de la tierra, fundamentos de la ecopsicología, ¿no? Entonces, desde ahí podríamos decir que es el nacimiento como disciplina. Y parte de cuestiones muy interesantes para mí, Gisela. Y uno de esos es una gran pregunta, un gran descontento del mundo de las ciencias humanas, decir qué estamos haciendo por el planeta, qué estamos haciendo por la Tierra, qué estamos haciendo por la crisis climática, qué estamos haciendo por lo que estamos viendo, por ejemplo, el pic del petróleo en ese tiempo, en los 80. Y la respuesta a mí me deja como atónita, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Nada. Yo podría hacer ahora también la pregunta, ¿qué estamos haciendo la psicología y las ciencias humanas por la Tierra? Creo que ya hacemos un poquito más, pero creo que no es suficiente aún. ¿Mm? Pero esa pregunta y ese descontento que se juntaron un grupo de hombres y mujeres, psicólogos, humanistas, historiadores, a preguntarse esto, también viene de un movimiento contracultural de Estados Unidos, que es el hipismo también, ¿no? Con todos los grandes pensadores que ha dejado este movimiento de contracultura. Rosak también escribió un libro muy interesante que se llama así, Contracultura, y bueno, yo creo que la ecopsicología es como como de los frutos que todavía están vivos de ese movimiento contracultural. Pero obviamente estamos viendo en Estados Unidos, pero ese movimiento contracultura viene de Francia, viene de Europa y de todo lo sucedido en Europa, viene de las grandes guerras y también nosotros como Latinoamérica, yo creo que tenemos mucho que decir porque muchos de estos movimientos, ecopsicología, regeneración, y son simplemente lo que nuestros pueblos andinos siempre han denominado como buen vivir, por ejemplo. Entonces es como, sabemos que los grandes descubrimientos se dan bom, 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 aquí en todas partes del globo,
porque la humanidad tiene esa gran capacidad de tener un gran campo de conocimiento y de que va surgiendo de diferentes partes de la Tierra. Entonces, si bien la ecopsicología como academia estuvo allí en Estados Unidos, con Rosa como el padre de la ecopsicología, pero aquí ya había un movimiento, no lo voy a llamar ni ecologista ni psicológico, sino de buen vivir. Ajá, ajá. Me acabas de Y eso, recordar, este, más o menos como a inicios, a mediados de la década de los 90, hubo un grupo de europeos que nos invitaron nos facilitaron todo para llegar a Francia a un seminario sobre las nuevas ciencias, ciencias energéticas, en fin, y fuimos médicos y psicólogos. Y lo interesante es que una de las principales cosas que dicen, bueno, una clave de las nuevas ciencias es que el planeta es un ser vivo. Es decir, a todos los latinoamericanos nos está recordando todas nuestras culturas ancestrales indígenas, que finalmente tenían razón. Y una vez mm, haciendo una consultoría acá en Costa Rica, bueno, yo siempre soy de compartir las informaciones. Una mujer indígena Bribri de Costa Rica se queda así, ¿no? Me dice, pero lo extraño es que ustedes no se hayan dado cuenta que la Tierra es un ser vivo. Y yo dije, wow, claro, a veces hay ideas que nos han transmitido de una manera en que uno cree que esa es la realidad. Y en este sentido también la ecopsicología me imagino que invita a pensar de otras maneras la realidad. ujú. Claro, y obviamente que la ecopsicología se basa como gran inspiración en Lovelock con la teoría Gaia, con la hipótesis Gaia, que es del 79, algo así, con todo el trabajo de sistemas vivos de Capra, y también es por ahí de esa época, ¿no? Que es una nueva ciencia. Y la ecopsicología lo que dice es, a ver, la psicología muy bien, ha tenido un desarrollo increíble en muchos aspectos, pero se ha separado de ese ser humano como naturaleza. Ontológicamente es un ser humano individual, vemos lo intrapsíquico, y lo ecológico ve lo extrapsíquico, poder decirlo de alguna manera. Pero es que es lo mismo, Claro. porque estamos dentro de una trama de la vida. Entonces, la ecopsicología para mí solamente tiene que unir neuronas, unir conocimientos de los sistemas vivos, de las comunidades ancestrales, de lo que ya estaba en el momento para darle a la psicología como disciplina, como un giro necesario, porque como que nos estábamos perdiendo un poco, Sí, ¿no? de acuerdo. Mm. No, y de hecho, aquí en Costa Rica está moviéndose mucho un movimiento que también en otras partes le llamamos agroecología. Hace ya más de un año, un amigo nuestro nos dijo, ¿quiere encargarse de la mesa de afectividad ambiental? Ah, y hicimos un trabajo divino, ¿no? O sea, inclusive, bueno, había un profesor que trabajaba en universidades de México. Invité a una amiga indígena maya de Guatemala, que hay muchas mujeres indígenas profesionales que son brillantes. También expuso y yo hablando un poco de nuevo vínculo, ¿no? O sea, ¿por qué no nos permitimos una escucha, ¿no? Volver a escuchar la naturaleza. O sea, permitirnos, así como en las décadas pasadas aprendimos a percibir un poco más nuestra, qué tipo de vínculos, cómo nos relacionamos con los y las otras personas dentro de diversas generaciones, género, etcétera, y culturas. Ah, bueno, ahora, ¿qué pasa con la naturaleza? Porque no es un objeto. ¿Qué Ujú. nos hablaría del vínculo con la naturaleza? ¿Hay algunos trabajos al respecto? Sí, 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 sí. Realmente es como el punto básico que toma la ecopsicología, como la restauración del vínculo afectivo y de amor con la tierra, ¿no? Es como, sí, como la tesis central de lo que estamos aprendiendo a hacer.
¿m? Yo he hablado, por ejemplo, con algunas personas de comunidades originarias, me dicen, no, el vínculo no existe, porque si somos, pues no hay vínculo. Si yo soy, pues ay, no hay esto, porque yo soy. Yo también soy árbol, yo también soy mar. Entonces, pues es un vínculo con uno mismo. La ecopsicología sería en ese sentido el vínculo con uno mismo. Pero en Occidente sí perdimos y nos separamos, tenemos esa percepción de separación y de no ser naturaleza. ¿M? Ujú. De Que a mí acuerdo. me encanta como lo denomina Hillman, James Hillman, un psicólogo sí, transpersonal, que dice, eso es un trastorno de pensamiento, señoras y señores, porque somos naturaleza, pero el sentirnos separados es un trastorno de pensamiento. Entonces ya como tenemos ese trastorno de pensamiento, esa herida primordial de separación, pues ya necesitamos restablecer el vínculo hasta que podamos decir, yo soy, no es que esté vinculada, yo soy, que es diferente a nivel de la conciencia. Pero como primer paso, Sí. sí. A mí me gusta ver las ideas como no excluyentes, porque permite ver diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, ahí yo tengo varias conexiones con amigos y un día me llega el concepto de Causaxaya, que es Ujú. análogo a Tlatlabetza. Causaxaya es un concepto inca de la zona amazónica de los incas y Tlatlabetza es de acá de Costa Rica, de la zona de Talamanca. Ambos se refieren a que toda la red de la vida somos familia, en donde toda la diversidad de seres, unos visibles, otros invisibles, porque también está el espíritu de, bueno, de la naturaleza, en fin, somos familia. Eso me parece tan hermoso, potente, profundo, ¿no? Porque, y si recuperáramos eso, probablemente tenemos más alternativas como planeta. Exacto. Y ahí estás diciendo algo súper importante, que es el vínculo familiar, interespecie. Estamos ahí en el vínculo de que nos da la conciencia de coevolución, no de el ser humano, incluso el hombre, no ser humano, sino hombre, evolucionando y estando en la punta de la cadena y los otros como nuestros súbditos, los que nos dan. Y desde ahí la ecología profunda, que es una de las disciplinas que toma la ecopsicología, pues con Arnaez, que es este gran ecólogo profundo, habla de es necesario la equidad biosférica, ¿no? Somos iguales en todas los seres visibles y no visibles, sensibles y vivos, ¿no? Tenemos una igualdad porque tenemos un rol dentro de este gran ecosistema, dentro de esta gran trama. Y ya no lo decía, por ejemplo, la bióloga Lynn Margulis, que trabajó con Lovelock. Bueno, sí, sí, en la naturaleza hay competencia, pero evolucionamos es por la simbiosis y la cooperación, Mm. ¿no? Entonces, Sí, si como seres vivos, humanos, vivos, no conocemos esto, o nos olvidamos de esto, o renegamos de esto, pues este vínculo está roto. Para nuestro fracaso como humanidad, yo no sé si para el fracaso de la Tierra, pero sí para el sí, fracaso. claro, porque podemos desaparecer nosotros y no la Tierra, claro. Como los dinosaurios, creo que no, por supuesto. Digamos que lo logremos. Apuntarlo a eso. Porque claro, Sí. cuando uno apuntala a algo, estás nutriendo eso, ¿no? Yo a alguna gente que es más pesimista, les digo, ¿saben qué? Por último, nadie sabe el futuro, pero yo prefiero nutrir el sí a la vida, al sí a la co-creación y a la recuperación, pues de ahí, de todos los saberes ancestrales hacia un nuevo tiempo, ¿no? Sí. Claro, estamos somos los que estamos también en este paradigma, pues consideramos que hay una posibilidad de gran giro, tomando las palabras de otra de las maestras raíces de la ecopsicología, Joanna Macy, tenemos la posibilidad de la esperanza activa, ¿no? Vale. Eh,
que es esa posibilidad de decir, sí, nos podemos juntar, trabajar en comunidad con esta conciencia, este amor, esta restauración de este vínculo hacia la vida, Ujú. eh, desde una forma activa, ¿no? No desde una esperanza delirante, pero sí desde una Exacto. No esperanza. de esa esperanza vieja que era alguien lejano se va a encargar de resolver, no, sino estando, ¿no? Presente. Claro. Sí, 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 de acuerdo. No, y veo que vives en un lugar hermoso acá también. Aquí estoy metida en una oficinita, pero también ahí con full verde. Sí, todo nuestro hermoso continente tenemos toda Ahí, una diversidad impresionante. Sí, aquí sí. andamos en San Ramón de Alajuela para cuando vengas a visitar a Costa Rica, bienvenida. Ay, muchas gracias. No conozco Costa Rica, tengo que ir. Yo estoy, yo estoy cerca, no sé cuántos kilómetros son, pero estoy en Colombia, la selva del Darién, en frontera a Panamá. Entonces estamos cerca relativamente, real. Sí, de acuerdo. Mm. ¿Y qué te llevó a ti como persona a estudiar psicología, encontrar la naturaleza, hacer ese link? Si nos quieres compartir algo. Sí, claro, wow. Esa es pues una pregunta muy bella porque pues claro, es ponerme de frente a una elección muy importante de vida, ¿no? Em, a la ecopsicología como tal la descubrí en el 2015, que alguien me la presentó, boom, esto es esto, y yo digo, pero ¿qué es esto? Si esto es lo que yo he hecho y esto es lo que me gusta hacer dentro de la psicología. Claro, como el amor a la tierra, a la vida y esa concepción de que la psicología tenía que servir de algunas otras maneras no tan narcisistas a un individuo sino ampliar esa mirada. Pues obviamente mi educación, mi relación con mi abuela, una abuela así completamente bruja y completamente enamorada también de la magia, de la naturaleza. Y después mis primeros pasos en la psicología fueron muy importantes ya como psicóloga. Yo empecé a trabajar con sicarios en Medellín. No sé si se entiende la palabra sicario, creo que es a Sí, sí, nivel sí. mundial. Sí, ya el Y, tema del narcotráfico ha invadido todas partes, sí, Ujú. Y lamentablemente. trabajábamos con ellos, no te imaginas, hacíamos de todo, teatro, psicología, antropología, ¿no? Todas las herramientas desplegadas trabajando con Claro, estos recuperar chicos, a los jóvenes, ¿no? A los niños, a los pobres. pero con herramientas súper increíbles. Y veíamos un momento en que no se dejaban atravesar, no estaban atravesados, incluso tomaban nuestras herramientas para sus propios valores, ¿no? Es que algo estamos haciendo mal, ¿no? ¿Cómo atravesarlos por el Exacto. amor? O sea, no es ni siquiera atravesarlos para que sean muy buenos líderes o para que aprendan habilidades de comunicación. No, no, es para que amen la vida. Entonces, eso fue como un ajá, y esto no requiere de gran tecnología. Esto requiere de presencia, silencio, respiración, observación y activar el cuidado que todos tenemos por un animal, por el perrito, por el niño, por la abuela, por el árbol del barrio. Entonces es como empezamos a decir, wow, necesitamos activar es el amor a la vida. No, nada más, nada más, nada más. Mm, Y wow, lo que se generaba, ¿no? Como personas interesantísimo. que ya no querían, uy, se me metió allí un animal enorme que se los quiero mostrar, pero bueno, está muy por allá en el fondo. Em, entonces estas personas ya no querían ni siquiera tomar el arma, ¿no? Entonces era muy interesante y yo ahí Mm, dije, wow, es esto, cómo activar en todos nosotros el amor a la vida. Y esto es la ecopsicología. súper. Con razón vibré. Tú sabes que aquí llevamos un doctorado en el 2005, acá en Costa Rica,
porque por esas casualidades, yo también soy psicóloga, pero por esas casualidades encontramos un doctorado en educación, pero conectado con todos los nuevos paradigmas. Buenísimo. Y vimos lo de ecopsicología. Entonces, cuando yo te vi en el Congreso Internacional que eras ecopsicóloga, dije, tengo que hablar con Mariana. Y leí algo de Joan, etcétera, ¿no? Pero me encanta porque tú representas también a América Latina poniéndose las pilas, porque si bien lo tenemos ancestralmente, muchas veces aún en las ciudades, en las capitales, muchas veces aún todavía no se retoma ese link, ¿no? Mm. Sí, ¿no? Bueno, hablando de como una ecopsicología ya latinoamericana Mm, o de Avia Yala, que me gusta más llamarlo así, que Avia Yala es el nombre que los pueblos indígenas Latinoamérica le han puesto a este territorio, ¿no? Entonces me gusta mucho como un poco un ritual de descolonización. No, ya no queremos tener el nombre de italianista de América, sino antes de América, ¿quiénes éramos? Y éramos Abya Yala pues es un nombre que lo da las comunidades cunas de Colombia y Panamá, pero cada comunidad, cada pueblo originario tenía un nombre para este territorio, entonces está muy bien. Y eso es la ecopsicología también. Toda ecopsicología también es descolonizadora. ¿Sí? genial. También. Es ecofeminista. Toda psicología es radicalmente social, ¿no? También Ujú. tenemos que pasar por eso y somos un proyecto político también y Claro, porque de alguna activista, no manera, solamente. ujú, de alguna manera todo lo asociado a lo femenino, a la mujer, pero también todo lo asociado a lo femenino, como la naturaleza, fue subvalorada, Exacto. ¿no? Claro, si vamos a hacer desde el ecofeminismo, si hacemos ese paralelismo entre la naturaleza y lo femenino y la no valoración, pero no solamente la no valoración, sino la depredación y el abuso y el maltrato a la naturaleza y a la mujer, ¿no? Como Mm, capítulos muy duros de nuestra historia, no claro, terminados, ¿no? No concluidos. claro. Ahora que tomaste el tema de nuestras culturas indígenas, de nuestro hermoso continente, quiero tocar otro tema bien interesante que me dijiste, parece que lo trabajas también. A mí, de chiquilla, una de las cosas que me llamó la atención es que cuando llegaba, porque yo siempre fui muy buscadora, a diferentes comunidades indígenas, todas hacían alguna danza, pero no era una danza de show, que es más occidental, sino era una danza de conexión de cada persona consigo misma, con la tierra, con la comunidad, con las montañas sagradas. Yo de hecho era muy sensible, yo sentía un poco eso de la potencia de las energías, las montañas sagradas, ¿no? Mm. Entonces empecé a valorar la danza y entonces ahí vi que estás desarrollando algo que le has puesto ecodance. No sé si Sí, quieres compartirlo. sí, gracias por esta pregunta. Mira, yo soy colombiana y a mis veintitantos yo no bailaba. No sabía cómo mover la cadera. Y obviamente que esto para mí era como no pertenezco, ¿no? No pertenezco. Aquí la salsa, la cumbia, tal, el sabor. Entonces era, pero ¿por qué soy tan reprimida, ¿no? En esta parte corporal. Y después de psicología, yo me aventuré al mundo de la antropología, estudié la carrera de antropología y una maestría, un poco decepcionada de la psicología porque no me daba todas estas herramientas o entendimientos que yo buscaba. Y en la antropología empecé a ver esto, la danza como ritual, la danza como ceremonia, la danza como conexión en el tiempo profundo, la danza como celebración y agradecimiento. Y esto, claro, fue una de las cosas que me permitió entrar no a una danza coreográfica de show, como dijiste, sino en una danza interna, en una danza de vida. Entonces, para mí fue súper importante como
Es decir, tengo esta posibilidad, tengo este umbral. Y de todos los umbrales y de todas las medicinas que conozco de sanación individual y colectiva, para mí la danza sigue siendo como lo que me conecta con la conciencia de ser naturaleza, me conecta con la montaña y me conecta con mi cuerpo tierra y me puede conectar con el colibrí, con la iguana. Entonces es para mí la danza es muy importante y he estudiado diferentes tipos de danza, además de danzar donde en los pueblos originarios donde me dejaran, ahí está. Pero estudié biodanza como facilitadora de biodanza, hice mucha práctica de 5 ritmos, hice mucha práctica de danza africana. Después estudié como profesora de danza primal, que es como ya mi escuela matriz en todo lo que es psicología transpersonal. Y Con claro, Daniel, con Daniel. Taropio, claro, yo soy alumna de Taropio, mi Ujú. mentor y la escuela de Taropio es como mi casa matriz en lo que es la psicología transpersonal. Y claro, entonces con ecopsicología y danza no queda más sino fusionar y hacer, que no le llamamos un sistema, pero sí es una práctica que integra los principios que sostienen la vida de la ecopsicología y el movimiento de sanación desde la danza primal, la biodanza, los 5 ritmos, las comunidades ancestrales que nos han permitido y nos enseñan de sus danzas. Entonces lo tenemos como una especialización donde hacemos eso, danzar la vida y danzar los principios ecológicos en nuestra psique y en nuestro cuerpo. Sí, una cosa que a mí también siempre me llamó la atención fue como recuperar el sentido de cada cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, de alguna manera, las generaciones anteriores, cuando nos enseñaban a ir a misa, y eso que mi papá era muy abierto y me ayudó a conectar varias cosas profundas. Pero, claro, tenía que ir a misa, la obligación de ir a misa todos los domingos. O sea, había una sensación del rito como deber ser y no como conexión. Entonces fui investigando eso y me acuerdo cuando estaba en Chile haciendo un trabajo, se me ocurrió plantear un taller de ritoterapia y fue un éxito. Entonces dije, claro, es como integrar otros lenguajes, ¿no? Como el movimiento, el cuerpo. Somos cuerpo personal, cuerpo planetario, cuerpo conexión. Entonces, y el universo micro, macro, universo danza también, ¿no? Entonces dije, Ujú. wow, aquí hay un montón de cosas. Sí. Y fui articulando, y de hecho he sido profesora a nivel de maestría y doctorado en la Universidad Nacional de acá de Costa Rica de danza terapia, y quiero retomarlo. Divino. Sí, yo creo que es lo mismo. Hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo porque es recordar los movimientos de la Tierra y el cosmos como macro en nosotros y recordar el movimiento de la célula y de lo micro y amplificarlo y honrarlo, ¿no? Entonces hacemos lo mismo. Y todo, obviamente, sí tenemos un objetivo muy claro que es hacia el despertar esa conciencia de ser naturaleza hacia la regeneración. No es solamente hacia la sanación individual, humana, sino hacia la regeneración Eso es del ecosistema interesante. donde habita. Sí, porque todos Mm, necesitamos regenerar en el sentido más amplio, ¿no? sí, micro y macro, o sea, esto es como, también es importante este nivel de reciprocidad. No podemos seguir en las lógicas antropocéntricas de seguir usando a la naturaleza, aunque sea metafóricamente, solamente para nuestro uso y nuestro bienestar. Tiene que haber una lógica, que ya los andinos y nosotras somos andinas, ¿de qué? Somos andinas. Entonces es como de reciprocidad, de la INI, ¿no? Siempre tiene que haber este movimiento de la reciprocidad. Y la danza nos da muy rápido, muy certero esta conciencia en el cuerpo. No, y de hecho, no sé si nos puedes compartir un poco sobre el tema de... Yo siempre he tenido la sensación de que esta desconexión con la naturaleza
nutrió mucho tendencias neuróticas, la ansiedad, la angustia, porque, bueno, ya vengo trabajando mi vínculo con la naturaleza y sentirme parte de la gran familia, etcétera, pero eso permite una conexión energética real en donde uno se nutre y va ganando una paz interna. Ujú, ujú. Claro. Bueno, yo creo que estamos, yo en mi práctica clínica, casi que el 100% de las personas que llegan a mí para que los acompañen tienen muchos síntomas, ¿no? Pero hay un gran síntoma y es el de no pertenecer, es el de no pertenecer. O sea, están solos y Y solas. de Interesante. una, ¿no? De Sí, porque una u otra manera. elevó el tema del suicidio hace algunos años, ¿no? Eso, es como que se sienten solas y solos, ¿no? En medio de la gran caos, de la gran ciudad o en medio de la selva, del bosque, en cualquier parte, pero es ese dolor de no pertenencia. Mm. Y la restitución, la restauración de ese vínculo, lo que nos genera es pertenezco. Pertenezco a una gran familia humana y más que humana, ¿no? Pertenezco a una gran familia cósmica. Y puede ser que lo vivamos 2, 3 segundos al día, pero si ya lo tenemos, ya sentí eso, en este momento no lo siento por algo, pero ya lo sentí, es porque está y lo puedo buscar de una manera Mm, más, mm. más directa, ¿no? Entonces, para Eso mí, es, ujú. Sí, eso es lo que quería retomar, el tema del sentirlo, ¿no? Porque si uno lo sabe teóricamente, no, nunca es lo mismo. Sentirlo por todo el cuerpo y por todos los cuerpos, ¿no? Físico, emocional, mental, etcétera. exacto. Y por eso, claro, la ecopsicología también se centra mucho en el volver a sentir, ¿sí? Entonces es la Claro. ampliación de los sentidos. Nosotros trabajamos, por ejemplo, un autor australiano, Michael Cohen, que trabaja 54 sentidos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Wow, porque desconecta los sentidos de órganos, precisamente, sino que simplemente los sentidos son hilos atractores de el interno y el externo, ¿no? Son ventanas, lo llama así, son hilos atractores, ¿no? Que nos permiten estar en conexión con la trama de la vida. Pues obviamente son 54 porque tenemos los sentidos, yo creo que serían más o menos, no importa, pero él Claro, toma tenemos los sentidos de lo vegetal también. Tenemos los sentidos que tiene lo animal y que tiene lo mineral. claro. Entonces eso es muy importante saberlo, empezarlo a descubrir en el cuerpo y en la conciencia que tenemos todos estos sentidos. Ahora se está trabajando mucho los dos sentidos de la propiocepción y la interiocepción, que son dos sentidos grandes que aplican a muchos otros hilos atractores y yo creo que es por ahí, me gusta mucho estos dos nuevos sentidos que están trabajando desde las ecosomáticas pero ya desde la ecopsicología se trabajan como 54 sentidos como hilos Interesante. atractores. Me encanta. Me parece Mm. muy interesante. También te escuché en la conferencia y a mí también me encantó Capra y integro el concepto de trama, ¿no? O sea que todos estamos articulados y que si Sí, uno tiene conciencia de las articulaciones de todas las tramas, tejidos invisibles entre nosotras, las demás personas, la naturaleza, la red de la vida, pues es como que la energía fluye mejor, ¿no? O sea, cuando yo veo un árbol bello, por ejemplo, ese árbol, y lo reconozco, ese árbol bello de alguna manera me devuelve una energía positiva. O sea, ahí hay un vínculo también, ¿no? O sea, es interesante, o sea, para mí es súper terapéutico. es súper terapéutico. Sí. Bueno, es volver a darle anima a la naturaleza que la ciencia tan racional lo quitó lo tenía que haber hecho por lo que sea como parte de la evolución, pero ahora es como, ¿no? Esa tierra, esa naturaleza, ese bosque, ese árbol tiene un ánima, tiene un alma y se conecta con mi alma, ¿no? Entonces podemos conversar. Sí. Ahí Jung también fue visionario, ¿no? Hablando de... Sí, Yunes,
claro, ya después de que viene esto, que estábamos hablando de la historia, ¿no? Mm. Desde el primer libro de Ecopsicología en 1992 con la voz de la Tierra, pero desde ahí obviamente que Hillman habla ya mucho de ecopsicología. Jung es gran ecopsicólogo, aunque no haya planteado la palabra. Otros los llamaban como Metzner y otros los llamaban psicología verde o psicología ecológica. Le han dado muchos nombres a lo que es simplemente esta restauración del vínculo con la vida. Mm. Tú retomas a veces Ken Wilber, voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo me acuerdo que hace años cuando leí Ken Wilber, porque yo sí creo que la psicología psicoanalítica aportó con el descubrimiento del inconsciente, pero Sí. claro, siempre me llama la atención, o sea, creo que sigue siendo importante trabajar pues todo lo de la infancia, pero como que se quedaba en algunas articulaciones de análisis, en algún tipo de escucha, ¿no? Ujú, Entonces con Ken Wilber me acuerdo, dije, claro, hay un concepto de inconsciente aún más amplio, eso lo leí hace años, en ujú. donde, claro, está el nivel, por supuesto, de en qué aporta una psicoterapia, en qué aporta la otra psicoterapia, pero también está el otro nivel más amplio, ¿no? Más transpersonal. ¿Ustedes lo Sí. integran en la ecopsicología? Sí, claro, Wilber, pues es básico para la psicología y para todas las ciencias, yo creo, pero él con la conciencia integral y con la ecoconciencia, se le habla de una ecoconciencia, ¿no? Y él habla de que obviamente en estos niveles de evolución, que habla de las ciencias evolutivas de la conciencia, es de este nivel de evolución, donde cada etapa nueva abarca también lo anterior. Ya se habla del trascender la separación y la dualidad yo-naturaleza. Entonces, claro, él habla de la ecoconciencia, del eco-yo, de esta identidad más ampliada. Y claro que sí, nos tenemos que basar en, en su perspectiva, que además pues es también de una gran visión. Todos sabemos que Wilber estudió absolutamente todas las Sí, sí, tradiciones y sí, a sí, sí. todos los grandes autores. Sí, sí, Es una sí. No, cabeza. eso también me di cuenta, porque cuando hacía mis cursos en la universidad, que en realidad la gente más innovadora ha sido la gente que se animó a aprender de otras culturas Exacto. y a Sí, ver a mira, partir de las sí. diversidades culturales que no, una cultura no lo veía todo, sino que habían diferentes Sí. niveles de la realidad y claro, todo es más complejo de lo que nos habíamos imaginado, lo cual es más interesante, ¿no? Claro, y bueno, por ejemplo, yo hace mucho tiempo leí algo de que Wilber escribió sobre la ecopsicología, no podría nombrar en dónde porque ya lo olvidé, pero él sí hablaba de ecopsicología y lo trataba de poner la ecopsicología en los cuatro cuadrantes, ¿no? Porque claro, él con sus cuatro cuadrantes, el individual, interior, individual, colectivo, él pues podía hacer una crítica a determinadas corrientes psicológicas, es decir, esta está muy aquí, lo sistémico está solamente en este cuadrante y desconoce lo otro. Esta solamente está en este cuadrante y no ve lo colectivo. Trataba de hacer como desde la ecopsicología, una verdadera ecopsicología tenía que estaba en los cuatro cuadrantes. El individual interno y externo y el nosotros interno y externo. Una ecopsicología está allí en los cuatro cuadrantes. Entonces, claro que sí, tomamos a Wilber pues como gran visionario también de las ciencias transpersonales, ¿no? Mm. Claro, y me gustaría nombrar un súper amigo que ya trascendió, pero es un súper psicoanalista bien interesante, lo nombro justamente en este tema de la sensibilidad y el ampliarse a otras culturas, ¿no? Eduardo Bercelumendi, un súper psicoanalista reconocido a nivel mundial, peruano, reconocido a nivel mundial, y cuando se le apareció bueno, un tema que tuvo él decidió ya lanzarse y ha escrito un libro bien interesante de psicoanálisis y ayahuasca, Wow. en donde él recupera. Y claro, eso dentro del gremio académico, que ya sabemos que a veces el gremio académico le cuesta, la Mm, espiritualidad como una realidad, ¿no? qué bueno.
Sí, 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 Bueno, y estás hablando de la ayahuasca, ¿no? Como las plantas maestras grandes, umbrales para esta conciencia de ser naturaleza. Yo creo que es sí. un punto muy, muy, muy interesante que nosotros desde la ecopsicología lo vemos también. Hacemos como un llamado a ver este tipo de prácticas en toda su dimensión sagrada para que podamos tomarlas de manera regenerativa y no degenerativa, ¿no? Creemos que hay un consumo degenerativo de plantas maestras y inconsciente, pero que son umbrales, son grandes umbrales hacia el ser naturaleza. O sea, ¿cuántos de nosotros no ha iniciado por ahí su viaje de amor a a la tierra, de amor a la vida? Sí, y lo importante que es no entrar en algo por moda, sino con apertura genuina, ¿no? Del corazón, que te lleva a otro modo de relación con todo, ¿no? Porque, Claro. claro, cuando el ser humano entra a utilizar algo y cosifica todo y es otra cosa, ¿no? En cambio, ser parte, sentirse uno, que eso también lo aprendí en las zonas más de selva, sentirse alumna, alumno de la naturaleza, ¿no? O sea, también son maestros. Eso de andar demostrando que el ser humano es superior a todo, siento, siempre lo sentí, que es más corresponde a un trauma histórico. Y claro, en la época de la pandemia yo lo entendí, yo dije, pucha, si esto mismo pasaba antes, pero la gente no tenía ni idea qué pasaba, no había comunicación, no había nada, claro, la cantidad de traumas que deben haber habido psicohistóricos, le llamo, Sí. que el ser humano, pues ahí, a punta de sobrevivencia, se inventó rollos como ser superior para, ¿no? No nos ayudó mucho, dicho Sí, sea de paso. por eso decimos, es un trastorno de pensamiento. Pobres, pobres nosotros, sintiéndonos superior. Es por miedo también. Rosa Sí, también en una de sus dicen, no somos malos, tenemos miedo. es verdad. Hay que trabajar mucho los Y miedos en estos tiempos, ¿no? y Con el los miedo a la cambios. naturaleza es un miedo ancestral. Yo siempre digo, aquí viviendo en la selva, la época es época de lluvias torrenciales y de relámpagos y de truenos, y a mí me sigue dando miedo. Hay miedo que me gusta, ¿no? Como, oh, Claro. oh, no sé, me da miedo. Sigo pensando, "Oh, ¿y si el árbol? ¿Y si se cae la montaña? Sigo pensando. Sí, sí, es Y verdad, al otro, es verdad. lindo, con tanta agua, todo tan verde. Pero en el momento me sigue dando miedo. Sí, 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 sí. Esa también, a veces hablo de eso, la importancia de recuperar una fe, pero no fe como creencia, sino como un sí al amor de la vida, de la creación, a la inteligencia de la vida, de la creación, ¿no? Sí, En donde estamos fortaleciendo justamente la inteligencia y el amor de la creación y no estar ahí. A veces yo veo algunas noticias porque hay que enterarse de todo, pero a veces los medios de comunicación trabajan mucho lo denso, ¿no? Es como que baja el nivel vibratorio de la gente, y que tampoco trabajar desde la ecopsicología implica también trabajar la sombra. ¿vale? Implica también trabajar el dragón que tenemos adentro. Implica también trabajar esa oscuridad y el humus. No, no pasa nada, pero Ujú. integrándolo hacia poder avanzar hacia otros niveles. Hacia la luz, como, hiciste esto como cuando una plantita es sana, crece para arriba, ¿no? Hacia la luz. Sí. Cuando algo está enfermo, Hacia el cae. sol, hacia el sol, como el Exacto, sol. Ese es uno de los exacto. principios, ¿no? El heliocentrismo. Estamos, vamos hacia el sol, buscamos la lucecita, ¿no? Pero Mm, obviamente, porque estuvimos algún tiempecito en el compost, en la claro. humedad y en el calorcito y en el silencio del útero, Mm, allí fue donde aprendimos de oscuridad y silencio, ¿no? Como en la tierra. exactamente. De hecho, eh, también otro tema dentro de la psicohistoria que me llamó la atención es un poco el miedo a las vulnerabilidades, ¿no? Mm. Y la naturaleza, o sea, todo, el ser humano también, por supuesto, dentro del útero,
pero todo en la naturaleza va a nacer en la oscuridad, en lo asociado a lo vulnerable, aparentemente débil, pero tiene esa potencia y lo sutil para nacer, ¿no? De la Mm, oscuridad, del centro de la Tierra. Y cómo en la sí, oscuridad están nada menos que las raíces. sí, Cosa que también es muy interesante para el ser humano, ¿no? De recuperar la conexión con las raíces, sí. Con las raíces en muchos humanas, sentidos. la familia humana y más que humana, ¿no? Porque ahí es afortunadamente tuvimos, la psicología ha tenido grandes avances en el pensamiento sistémico y en la terapia sistémica, con Virginia Satir, por ejemplo, y después la psicología comunitaria y la psicología de la liberación, con Paulo Freire y todos estos latinoamericanos maravillosos, y obviamente ya pasando a un tiempo más profundo, pensándonos en unas raíces más cósmicas, ¿no? Uh -huh. Marian, como para ir redondeando y cerrando, ¿qué sientes que te gustaría compartir aquí con nuestra bella gente? Que por algo entra a un tema que tiene que ver con co-creando con la red de la vida. Sí, pues no sé, me encanta que estés en Costa Rica, que lo reciba mucha gente de Costa Rica, que lo reciba mucha gente de Centroamérica, de la selva, de esta parte del territorio que es tan rico y tan vulnerable también frente a cuestiones como el mal llamado progreso. Entonces es como decirnos a todos nosotros que estamos aquí, hijos de esta tierra, que vayamos en un progreso a favor de la vida, no en contra de ella, que trabajemos juntos en comunidad como hijos de Abya Yala. Yo creo que estas conexiones contigo como cabeza, como representante, me encanta, pero con todo un pueblo peruano y costarricense y más, es como tenemos que trabajar juntos para que haya un progreso y una salud y un bienestar de nuestros pueblos a favor de la vida. Y entonces que nos unamos más para eso. De hecho, creamos este Planeta Interno, una costarricense y yo, y estamos ahora acá en San Ramón, en medio de un montón de naturaleza hermosa, donde sentimos todas las interconexiones de las montañas, de las energías súper positivas. Y justamente, bueno, es un organismo internacional, pero tiene sede acá. Sí, 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 no, me encantó. Digamos que esta es la primera de otras entrevistas que te vamos a hacer. No sé si Ujú. quieres dar algún dato tuyo por si alguien está interesado en Neocodance, etcétera. Sí, si quieren buscarnos, nosotros tenemos un proyecto que se llama Coru Transformación, Coru con K. Coru es un idioma polinésico que significa espiral de la vida. Entonces, en corutransformación.com, ahí nos encuentran en nuestros proyectos. Y también, pues, soy representante ahora, soy la presidenta de la IES, de la International Ecopsychology Society, y es punto bio, para que vean que somos una red a nivel mundial de 25 países donde estamos formando en ecopsicología y que todos, por ser hijos de la tierra, estar en esa red, simplemente estamos trabajando por la investigación y la difusión de la ecopsicología. Así que todos bienvenidas. Tú eres presidenta, ¿cierto? Sí, he sido Estamos presidenta por nada los menos que con últimos la dos presidenta. años. En julio dejo la presidencia, que nos encontramos en Brasil en el Congreso, y ahí le traspasaré a alguna de mis compañeras la presidencia. Con mucha alegría también voy a pasar esta presidencia para poder sembrar más aquí, tener más tiempo para cosillas en la tierra. Pero sí, muy agradecida también de estos 2 años liderando la IES, que es un gran organismo global, y muy, muy, muy agradecida por eso también. Me imagino que articula a personas con sensibilidad, conciencia, gente bella, ¿no? De varios países. Que finalmente Sí. hacer alianzas entre gente que nos interesa la vida misma es clave. Es clave tener esa familia que pensamos y sentimos hacia lo mismo, aunque seamos muy diferentes, ¿no? Pero que tenemos un Sí. propósito compartido. Mm. De hecho, ahora que terminemos,
quiero agradecer porque tenemos un bello patrocinador, Supermercado Molina, que es un supermercado de acá local, que tiene productos sanos y hay gente, empresarios ahí con sensibilidad social, ambiental. De hecho, Marco Molina, por ejemplo, valora mucho la naturaleza. Entonces estamos contentas y contentos de tener aliados que hacen esa diferencia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Marian, entonces nos seguimos viendo, ¿cierto? Un saludo a toda nuestra bella gente de Co-Creando con la Vida, de Planeta Interno, amigos y amigas. Nos seguimos viendo. Muchas gracias. Adiós. Desde tiempos ancestrales, el trabajo ha sido el motor que impulsa a las comunidades, el pilar que sostiene los sueños y el puente que conecta generaciones. Cada amanecer, manos llenas de dedicación construyen un mundo mejor, preservando tradiciones que nos definen y valores que resisten el paso del tiempo. Oficios transmitidos de padres a hijos, herramientas que cuentan historias y esfuerzo que se convierte en legado. Hoy rendimos homenaje a todos los trabajadores que con pasión y orgullo dan lo mejor de sí para construir un mundo más brillante. ¡Feliz Día del Trabajador! Gracias por su dedicación y esfuerzo.